Bien, muchas gracias. Con la autorización de nuestros maestros y maestras presentes, hemos comenzado a grabar nuestra sesión de hoy, 23 de enero de 2023, que ya corresponde a nuestra sesión quinta, penúltima sesión del proceso de capacitación en experiencia ultra. Todos nuestros maestros y maestras que han participado durante el mes de enero, ya en marzo, ¿no es cierto?, van a ser nuestros primeros embajadores con sus colegas cuando digan, oye, ¿qué pasó con la plataforma? Ah, yo tengo la solución, yo tengo el conocimiento, yo sé cómo funciona, ¿cierto? Así es que antes que todo, como siempre, agradecerle a cada uno de ustedes la participación en todo este proceso, en toda esta campaña de capacitación y invitarlos este día a conocer dónde y cómo vamos a trabajar lo que llamamos los bancos de preguntas. Antes de comenzar, quisiera consultar si alguien me ayuda. ¿Qué son los bancos de preguntas? ¿O a qué les suenan? ¿O si alguna vez lo han usado? A ver, alguien de nuestros participantes hoy. ¿Han utilizado los bancos de Sí, preguntas? ¿Los Son conocen? como Perfecto. los sí, repositorios disponibles con ítems o preguntas que podemos después como recurrir más fácil para poder generar nuestras evaluaciones o dar más alternativas, tipo de prueba A, B, C y que sean aleatorias, ahí sí se saca como al azar de este cajoncito mm, con preguntitas. Perfecto, maestro Luca, muchas eso, gracias. Y claro. maestra María Ángeles dice que está de acuerdo por ahí. Mm. Sí, claro, porque iba un poquito a seguir la misma idea de Luca, ¿Mm? que tiene que ver con eso. Y, por ejemplo, en el arte, yo vengo desde las artes visuales, trabajamos con banco de imágenes, que es un poco lo mismo, ¿no? Es un lugar en donde se encuentra un depositorio o depositadas una cantidad enorme de imágenes. Entonces uno, dependiendo de aquello que quiere trabajar, va ocupando lo que necesita, lo que requiere, ¿no? Entonces también es como una tombolita, digámoslo así, con las imágenes Perfecto. o con las preguntas. Eso. Muchas gracias por sus respuestas, maestro Miguel y maestra Joana. También en el chat nos aportan diciendo es como el repositorio de las preguntas que ya hemos usado en pruebas y evaluaciones anteriores. Muy bien. Y también la maestra Joana dice un grupo de preguntas para usarlas para las pruebas. Eso es exacto. De hecho, usando la descripción de la maestra Joana y la descripción de maestra María de Los Ángeles también, podemos generar bancos de preguntas, incluso no solo trayéndolos del curso anterior, podemos generar bancos de preguntas en nuestro curso actual. Lo que vamos a ver hoy día es a propósito de lo mismo y tal como ustedes muy bien nos ayudan a recordar que es un banco de preguntas, vamos a crear, ¿no es cierto?, a configurar y usar un banco de preguntas. Esto en el entendido de que muchos de nosotros desde pandemia ya tuvimos que crear bancos de preguntas, ya sea de, como decía el maestro Luca, de preguntas de verdadero y falso, de alternativas, de desarrollo o de ensayo que se llamaban en ese entonces, ¿cierto? Y la idea no es volver a crearlos en las aulas ultra, sino que traérnoslo de nuestra aula original al aula ultra. Entonces, para eso hoy día vamos a revisar. Si no se ve, recuerden que tenemos, ¿no es cierto?, la lupa con el signo más en la parte superior izquierda que permite ampliar imagen, pero como siempre partimos con esta presentación y llevar un poco a la presentación en aula, cuando nosotros vamos a trabajar banco de preguntas, siempre va a ser desde el espacio de detalles y acciones en nuestra aula. Y al final, siempre al final, aparece el enlace a bancos de preguntas. De hecho, está solito ahí. Y uno dice, ¿por qué tiene un espacio tan importante? Es importante porque en el fondo desde ahí voy a extraer preguntas de mis aulas anteriores en versión original y también voy a guardar o voy a poder acceder a las preguntas de mis cuestionarios cuando los esté realizando. Sabemos y entendemos que estamos ante carreras presenciales y me podrían decir, Marcela, pero nosotros vamos a hacer evaluaciones
en sala, ¿no es cierto? En presencial. Sí, es cierto, lo pueden hacer o sea, lo van a hacer en presencial, pero eso no resta que ustedes puedan utilizar algunas de estas preguntas o algunos de estos bancos para evaluaciones formativas, por ejemplo, o si requieran recuperar una calificación, o incluso si estando en presencial llevan a los estudiantes a un laboratorio y lo resuelven en sala como en laboratorio, ¿cierto? Maestra Mónica, muy buenos días, bienvenida. Bien, entonces, en ese contexto es importante que revisemos cómo funciona este banco de preguntas. Y una vez que hacemos clic en banco de preguntas, ¿cierto? Nos da la opción con el signo, este signo más, que recuerden, en esta versión ultra nos permite crear, sumar, agregar distintas herramientas y elementos a nuestra aula, aparece el importar desde un archivo. Pero más allá de eso, vamos a ir a revisar, ¿no es cierto?, dentro de la evaluación. Maestro Miguel me dice la aplicación en sala, en aula propiamente tal, ¿cierto? Porque vamos a ir dentro de... Sí, no, se apuró un slide, pero no se preocupe, estamos ansiosos, queremos saberlo. Eso, ¿ya? Pero solo para que nos recordemos, además de importar, o sea, de exportar un banco de preguntas e importarlo a mi aula virtual, ¿cierto? A mi aula ultra. Luego de eso, una vez que tenemos los bancos de preguntas en el aula, vamos a tener que crear nuestro examen. ¿Por qué? Hay un punto importante que no podemos olvidar. Una cosa es que exportemos e importemos los bancos de preguntas y otra es que habiendo creado en la versión original una evaluación, esta no se importa completa, es decir, yo igual tengo que crear mi examen y llamar los bancos de preguntas, ¿ya? Y para crear mi examen, como ya lo hemos visto en otras sesiones, ¿cierto? Vamos a ir a crear un examen o una actividad, ¿no es cierto? Y desde el punto o desde el más, ¿verdad? Se va a abrir la opción de extraer mi banco de preguntas. Y ya con el banco de preguntas vamos a poder cambiar los puntajes, vamos a poder crear nuestra evaluación y entonces desde ahí, ahora sí, maestro Miguel, vamos a ir a revisarlo al campus virtual. Sí, maestra Joana, es posible que un examen que usted ya creó pueda pasar las preguntas al banco de preguntas. De hecho, cada vez que nosotros creamos un examen, podemos ir teniendo, ¿no es cierto?, las evaluaciones para crear nuestros bancos de preguntas. Lo vamos a revisar en el siguiente espacio. Si alguna pregunta de las que ustedes van haciendo no va quedando resuelta, yo les agradeceré que me confirmen, ¿sí? Para que podamos resolverlas en este mismo espacio. Bien, entonces, sin más, con vuestro permiso, voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles, ¿no es cierto?, el aula propiamente tal. A ver si me ayudan. ¿Se ve? Perfecto, muchas Perfecto, gracias. se ve bien. Todo Súper. bien. Ahí sí, ya. Pues sí, se ve muy pequeño para que me avisen y agrandamos pantalla y ahí podemos revisar. Perfecto. Ok, yo pedí prestado un aula real, ¿no es cierto?, del año 2020, antigua, ¿verdad?, de radiología. ¿Por qué? ¿Por qué la pedí prestada? Porque revisando, tenía una cantidad de bancos de preguntas, así que dije, ya, aquí tengo una mina de oro para extraer y exportar. Entonces, queridos maestros, cuando nosotros vamos a empezar a crear, ¿no es cierto?, una evaluación, partimos de la base de que vamos a entrar a nuestro curso en Ultra, que es donde yo quiero, ¿no es cierto?, llevar mis bancos de preguntas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este contexto? Vamos a pensar en nuestro curso anterior, ¿verdad?, para ir a extraer los bancos de preguntas. Entonces,
yo voy a ir a mi curso antiguo, lo voy a buscar, ¿no es cierto? Como buscaba mis cursos anteriores, doy clic en el nombre, se va a abrir mi curso y en la parte inferior, en lo que ya conocíamos como la gestión de los cursos, aquí yo estoy en un curso original, ¿ya? Para que no nos, como nos cambiaron la vista del Ultra, no, este es el curso original, de hecho es del primer semestre del 2020. Desde aquí voy a herramientas del curso y me voy a exámenes, encuesta y banco preguntas. Paso 1, ¿cierto? Voy a mi curso original, gestión de curso, herramientas, ¿no es cierto?, de gestión, abajo para que no se nos herramientas del curso, y luego examen, encuesta y banco preguntas. Acá se van a desarrollar, a mostrar los exámenes, las encuestas y los bancos de preguntas. Si yo hago clic en exámenes, ¿no es cierto?, voy a encontrar todas las pruebas y las evaluaciones que están asociadas, ¿ya? Que yo podría exportar al equipo local y podría usar las preguntas, ¿ya? Pero en ese caso, maestra Joana, tendríamos que ir probando porque puede ser que como están asociadas a examen, no lea todas las preguntas, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros estamos usando exámenes, también podríamos estar revisándolos desde los bancos de preguntas. Y acá, en este banco de preguntas, ¿se fijan? Aquí hay varios bancos de preguntas con 4 preguntas, 5 preguntas, 13 preguntas. Vamos a usar este que tiene varias preguntas, ¿no es cierto? Entonces, quiero exportar este prueba parcial anatomía extraoral. Este es un curso de odontología, ¿ya? Entonces voy a usar este de anatomía y en el mini menú voy a decir exportar al equipo local. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a empezar a exportarse, ¿no es cierto?, como un archivo zip en mi carpeta, acá, si se fijan, se está exportando, y en mi carpeta de descargas, que está acá, debería poder ver yo, ahí se ve que este pool, ¿no es cierto?, se está exportando, yo había exportado algunas ahí, ¿se fijan? Entonces, mientras se exporta, ahí ya se exportó, anatomía extraoral. Ok, ¿qué es lo que voy a ir a realizar entonces? Me voy a dirigir a mi curso en Ultra, que vamos a usar este de acá. Abrimos nuestra experiencia Ultra 2023 y como les decía, en la parte de detalles y acciones, al final aparece banco de preguntas. Administramos banco de preguntas. Como ustedes se dieron cuenta, yo ya había descargado para mostrarles cómo se va a ver. Cuando ustedes ingresen, esto va a estar vacío, ¿ya? No va a haber nada. Y cuando ya empecemos a cargar, se van a poder visualizar, ¿no es cierto?, los bancos ya cargados. Para cargar el banco que yo tengo ya descargado, el zip que acabamos de descargar, en este signo más, importamos desde archivo. Y entonces acá, ahí estaba el preguntas que descargué recién, vamos a importar este anatomía extraoral que acabamos, que tenía 17 preguntas, ¿se acuerdan? Y le damos clic a abrir. Cuando damos clic a abrir, esto empieza a dar vuelta porque se empieza a cargar, ¿ya? Empieza a procesar, etcétera. Vamos a sentir que se demora un poco. Entonces, ¿qué podemos hacer? F5, que es actualizar con el botón del teclado, o actualizar en el navegador. Entonces, en la medida que actualizamos con el navegador, esto se va a apurar un poquito porque si no vamos a estar con esta sensación de que da vueltas y vueltas la rueda sin cargar. ¿Ya? Bueno, en este caso también da vuelta la rueda cargando, pero debería dentro de un ratito empezar a cargar. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, en este minuto tenemos 22 preguntas, ¿verdad?, que tenemos asociadas a nuestros bancos de preguntas.
¿qué es importante, queridos maestros y maestras? Por ejemplo, en este banco de preguntas, si yo quisiera observar de qué se trata, ¿no es cierto?, cada banco de preguntas, yo podría venir y hacer clic en uno de ellos para poder mirarlo, ¿cierto? Pero en cada uno de estos me dice, marque la alternativa correcta. ¿Qué me dice eso? Que estas 17 preguntas son de alternativas. En el caso de las preguntas de ensayo, podría pensar que hay preguntas de desarrollo o que son un ensayo, ¿no es cierto?, para lo que corresponde a una evaluación. Entonces, en este caso, tenemos básicamente de preguntas de alternativa, 17 preguntas de alternativas. En el caso del ensayo, probablemente se trate, a ver, vamos a ver. En estas preguntas también son de alternativas, ¿ya? Pero yo quiero preguntas de desarrollo también. ¿Qué es importante? Que en este caso, en la experiencia ultra, podamos generar bancos de preguntas por tipo de pregunta, principalmente por un tema de puntaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque si voy a seleccionar del banco de preguntas, preguntas de desarrollo, preguntas de alternativas u otro, si hay en el mismo banco y tomo el banco completo, hay de distintos tipos de preguntas, todas van a quedar con el mismo puntaje. ¿Se comprendió lo que acabo de decir? Sí, no parece explicarlo de nuevo. Hola, aló, ¿se comprendió? Hola, ¿podría? Perfecto, nuestra. Yo no entendí mucho, por favor. Ya, perfecto, ningún problema, yo lo comento no. Cuando nosotros establecemos un banco de preguntas, cuando lo extraemos, ¿cierto? Puede ser que nuestro banco de preguntas haya tenido preguntas de desarrollo, preguntas de alternativa o de verdadero y falso, ¿ya? Si yo tomo para una evaluación el banco completo, exacto, maestro Luis, si yo tomo el banco de preguntas completo y lo llevo a una evaluación, todo ese banco va a tener el mismo puntaje. Por eso va a ser importante que vayamos creando bancos de preguntas por tipo de pregunta. Creo que de alguna manera, si lo vemos en in situ, nos va a quedar un poco más claro, ¿ya? Sí, maestra Carlita, exacto. Si no tienen bancos de preguntas en los cursos anteriores, pueden crearlos, de hecho, desde cero. Y para eso vamos a hacer clic en banco de preguntas nuevo. Por ejemplo, vamos a crear uno aquí y aquí le vamos a poner banco preguntas 2023. Y no hay preguntas en este banco y simplemente aquí vamos a agregar, por ejemplo, una pregunta de ensayo. Entonces, una pregunta de ensayo diría, relate el principal tema asociado al Quijote de la Mancha, por ejemplo. Maestra Joana había levantado la manito. Sí, hola Marcela, muchas gracias por la sesión, todas han sido muy enriquecedoras. Mi pregunta es que tengo mis preguntas como examen de otro año, pero no las hice en banco de preguntas. Y ahora que pasamos a la modalidad ultra, sería maravilloso saber cómo estas preguntas que se quedaron en el examen las puedo llevar al banco de preguntas. A ver, probemos si es factible. Porque lo he intentado en el fondo, y no me ha funcionado. Entonces, por eso. No se las lee, exacto. No, Cuando no me las nosotros, exacto, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, los exámenes que tenemos como cargados como exámenes, no como banco de preguntas, si yo quisiera, por ejemplo, subir evaluación, ensayo, a ver cuál hay. Lo que pasa es que aquí están como actividades, ¿se fijan? Primera prueba teórica, vamos a ver este. Exporto al equipo local, que es lo que nos está comentando la maestra Joana. Se exporta al equipo local y luego yo trato, ¿no es cierto?, de traer
mi archivo de examen. Entonces era este, abrimos, y es probable que en este caso sí pueda leerlo. Vamos a actualizar con F5. Maestra Carlita me había hecho una pregunta, no alcancé a verla en el chat. Si me ayuda, por favor. Mientras se procesa esa primera prueba teórica cipiada que teníamos aquí para responder a la maestra Joana. Maestra Carla, perdón, si me ayuda. Mientras Carla contesta, me quedé sin internet. Sí, la escuchamos. La escucho, maestra Joana, parece que era usted. Y maestra Carla, si están trabajando con clases 100% presenciales y las evaluaciones son presenciales, efectivamente ustedes no tienen la obligación de trabajar con los bancos de preguntas. Sin embargo, al ser un elemento que está a vuestra disposición en el aula virtual, entonces necesitamos y requerimos mostrarles cómo funciona, principalmente pensando, por ejemplo, en una situación en que tengamos que volver, esperemos que no sea así, pero que tengamos que volver eventualmente a lo online o a lo virtual o remoto en este caso, y también en el sentido estricto de que podrían utilizar estas preguntas para hacer una evaluación formativa, como les comentaba al principio, o para trabajar con los estudiantes, ¿no es cierto?, en aula. Eso. No sé si con eso respondo la pregunta. A usted, maestra Carla. Y maestra Joana, ¿la escuchábamos? Gracias. Sí, ¿La ahora sí. escuchábamos bien? Sí, no, es Yo que me no quedé... dejé... ya, pensé que había fallado porque acá me empezó a parecer que era inestable la conexión. La pregunta es, a mí no me descarga en zip, pero puede ser porque estoy trabajando con Mac. Me descarga en un archivo que no es capaz de leer o tengo que programar Ah, previamente. puede ser que tenga que ver con esa actualización, o sea, con esa transformación que hace Mac. Y en ese caso, si es factible que pueda descargar el zip. Voy a revisar cómo programarlo, pero si no voy a probar con un computador de Windows. Pero lo voy a tratar de hacer mientras estamos en la sesión. Y ahí le cuento. Muchas gracias. Perfecto, maestra. Si no, cualquier cosa, nuestros colegas de TI también están a disposición para poder ayudarnos con esos temas más tecnológicos y técnicos, ¿no es cierto?, con respecto a las transformaciones de Mac. Gracias. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, lo que pudimos hacer recién, a propósito de la consulta de maestra Joana, es que importamos nuestros bancos de preguntas, ¿no es cierto?, a lo que era, yo estoy ahora con conexión inestable, parece, a lo que eran las preguntas propiamente tal, hechas desde examen. Si bien es cierto, como pudieron visualizar hace un ratito, pudimos descargar las preguntas del examen. Ahora vamos a ver si es que es factible, cosa que antes no podíamos hacer, no podíamos descargar las preguntas del examen. Ahora vamos a ver si las podemos utilizar por la compatibilidad que tiene con los exámenes. Maestra Joana, que habíamos exportado una evaluación, entonces aquí se importaron, ¿ves? Aquí están todas importadas, además de las tres evaluaciones que ya teníamos antes. Entonces, tenemos importados aquí algunos bancos, pero tenemos que ver ahora si es que podemos utilizarlo, ¿ya? Entonces, volviendo a mi actualización, parece que soy yo ahora la que tiene conflictos con el internet. Un momento, por favor, porque no me está cargando.
Vamos a abrir otra vez, un momento. Estamos ingresando de nuevo al aula. Una vez que ingresamos, ¿no es cierto?, estamos accediendo a nuestro curso. Marcela, disculpa, mientras carga eso ¿Sí? tu lapsus, ¿dónde en el Blackboard actual, a la izquierda, dónde aparecía examen? En la versión original, ¿Sí? cuando ustedes van a ir a rescatar los bancos de preguntas, ¿Sí? ya, en la parte del lado izquierdo, al final, ¿Ya? voy a entrar a uno para mostrarle. No siempre lo Aquí, anoto. gestión de los cursos, ¿Ya? herramienta del curso, Ahí está. y examen, encuesta y banco de preguntas. Muchas gracias, disculpe. Por nada, no se preocupe. Tiene que quedar todo clarito para que no nos falte Sí, que yo lo necesito. Gracias. ningún paso. Bien, ahora ya estamos en nuestra aula de práctica, ¿no es cierto? Estábamos en nuestro banco de preguntas, donde en el banco de preguntas veíamos, ¿no es cierto?, que teníamos una serie de preguntas cargadas. ¿Se fijan? Ya tenemos muchas preguntas cargadas para usar nuestra evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya están cargados nuestros bancos de preguntas y nos vamos a ir a evaluaciones, ¿no es cierto?, a crear una nueva evaluación. Perdón. Mil disculpas. Es que si voy hacia atrás y cierro mi micrófono, van a ver, no sé qué es peor. Bien, entonces voy a crear un examen. Como les decía, nosotros vamos a crear un examen. Podemos importar, o sea, exportar e importar bancos de preguntas, pero el examen lo tenemos que crear igual. Entonces, vamos a crear un examen con banco de preguntas. Así se va a llamar, ¿cierto? Mientras no lo armemos, lo vamos a dejar oculto para los estudiantes. Y desde acá hacemos clic y agregamos bancos de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que aparece en el agregar banco de preguntas? Obviamente, todos los bancos que yo he importado y exportado. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no es cierto?, desde los criterios, quiero todos los que pregunten por maxilar. Entonces, todos los que pregunten por maxilar van a aparecer asociados. ¿Se fijan? Entonces, yo puedo seleccionarlos todos y agregarlos. O puedo sacar desde los orígenes. Fíjense que aquí teníamos la actividad de la unidad 1, el examen final, que ya estaban creados de antes. De hecho, si ustedes se dan cuenta o se fijan, en la medida que yo voy creando evaluaciones con anterioridad en mi curso, también van quedando cargadas en mi banco de preguntas para poder extraer la información. De hecho, si yo digo del examen final, quiero usar la pura de opción múltiple. ¿Se fijan? Y a eso me estoy refiriendo, que aquí aparece asociada con 50 puntos. Pero si yo trabajo, ¿no es cierto?, creando primero, voy a seleccionar solo preguntas de alternativas. Entonces, puedo ir al tipo de preguntas y decir, a ver, tráeme todas las de verdadero y falso que hay. Hay solo una de verdadero y falso. Entonces voy a usar esa pregunta o estas preguntas de verdadero y falso, ¿cierto?, que nos muestra aquí las opciones, cuál es la respuesta correcta, los comentarios automatizados, etcétera, ¿no es cierto? Voy a usar esa pregunta y lo agrego. Ya agregué mi primer banco de preguntas de verdadero y falso. Y las de verdadero y falso van a tener 10 puntos cada uno. Entonces, la vamos a guardar. ¿Cuál es la gracia de usar un banco de preguntas, queridos maestros y maestras? Que nosotros podemos seleccionar 10 preguntas de ese banco
aquí no nos dio la opción porque había uno solo, pero por ejemplo, si vuelvo a agregar mi banco de preguntas y voy a ir a pedir preguntas de opción múltiple, que de aquí tengo muchas, ¿se fijan? Entonces, voy a pedir todas estas preguntas de opción múltiple, que son 20 y tantas, incluso, maestra Joana, me carga aquellas que están asociadas a una prueba. ¿Se fijó? Aquí están las importadas de alta complejidad. Sí, las vi, sí, de hecho me voy a pasar al Windows. O sea, voy a cambiar de computador para Ah, probar si me perfecto. funciona. Sí, Pero nos está permitiendo sí, traer sí. también las preguntas de las evaluaciones que no fueron creadas con bancos de preguntas. Así es que ahora sí las podemos usar, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? De aquí selecciona todas las preguntas de opción múltiple y agrégalas. Mire, tengo 69 preguntas en este banco de preguntas. Y de estas 69, yo quiero que me muestres, a ver, ¿cuántas quiero que me muestres? 10. No más 10. Entonces no voy a tener ninguna evaluación igual a otra porque tengo tantas preguntas que la de mi compañero no va a ser nunca la misma mía. Tendría que pasar mucho en el algoritmo de la, revoltija, como decimos, del, aleatoriedad de las preguntas para que haya una prueba igual a otra. ¿Ya? Entonces, de estas 10 preguntas, ¿no es cierto? Estas 10 van a tener un total de, a ver, ¿cuánto puntaje le vamos a dar? 8 puntos. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que guardar este primer dato. Guardamos, ok. Una vez que guardamos, ahí podemos cambiar los puntajes. Entonces le vamos a dar 8 puntos. Si son 10, son 80 puntos, 90 puntos. Va a tener, a este le vamos a cambiar, le vamos a poner 5 puntos. ¿Ya? A la pregunta de verdadero y falso. Entonces tengo 85 puntos aquí. Recuerden que las calificaciones de nuestra evaluación siempre son a 100 puntos, ¿ya? Para una escala chilena. Entonces me faltan 15 puntos que podría sacar de mi banco de preguntas pidiendo que me envíe, ¿no es cierto?, el tipo de preguntas de ensayo. Y aquí tengo una pregunta de ensayo y la agrego. Y esta le va a aparecer a todos los estudiantes y va a costar, perdón, me equivoqué. Y va a costar aquí, guardamos, ¿cierto? El dato y cambiamos a esta pregunta y le damos 15 puntos. Guardar. Y ahora sí nos ha dado un total de 100 puntos. Quedó hasta aquí. Todo claro con exportar, importar mi banco de preguntas, utilizar el banco. Claramente esto hay que practicarlo. Para eso tienen sus aulas de práctica y ustedes pueden traer sus bancos de preguntas. Es más, como van a estar trabajando con otros docentes, los demás maestros, gracias maestra Patti, los demás maestros que estén cargando sus bancos de preguntas también van a estar ahí, los pueden usar para las pruebas. ¿Ya? Así que tengan cuidado con las preguntas que hacen porque son vistas por todos los colegas ahí, docentes participantes. Digo, porque yo a veces igual hago preguntas así como ¿qué día soy? ¿No es cierto? Bien. Importar es desde la misma Blackboard. Sí, estamos trabajando con nuestras aulas en original, las exportamos al equipo y las importamos a nuestra aula ultra. No sé si con eso contesto la pregunta. Las exportamos desde la versión original y las importamos a la versión ultra. ¿Por qué? Porque antes, si bien existía la opción de que nosotros importáramos una evaluación en Excel, hoy en ultra ya no es factible, ¿ya? Simplemente para lectura, digamos, para que lo pueda revisar y cargar en el fondo. Eso, ¿sí? Ok, maestra Jiménez. Cualquier consulta, si no queda claro, me avisa. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a los ajustes del examen. Aquí dice que la fecha de entrega es el 24 a las 0 horas, o sea, hoy en la noche. Ya lo vamos a dejar así. Categoría cuestionario, hay solo un intento. Podemos habilitar el Safe Assign para esta pregunta de
de ensayo, ¿no es cierto? Y vamos a cambiar el puntaje, ¿no es cierto? O sea, la calificación de acuerdo a la escala chilena, para que no lo muestre en puntos, sino en notas. Van a tener un solo intento, mostrar una pregunta a la vez, en que no está, bueno, sí, ya, que pueda volver atrás. Que se aleatoricen preguntas, que se aleatoricen respuestas, o sea, aquí cero posibilidad de que haya ningún tipo de información. ¿Se puede importar desde el mismo equipo o hay que crearlas en el Blackboard? Maestra Luz, usted me está preguntando de si se puede crear en el mismo Blackboard el cuestionario, ¿verdad? Porque para exportar hay que hacerlo, ok, los cuestionarios, las preguntas para importar y exportar se tienen que hacer desde el mismo Blackboard. Como les decía hace un momento, si ustedes crean preguntas o cuestionarios en Excel, no es factible porque no los está leyendo, que Ultra los importe y los traduzca en el fondo como evaluación. No sé si con eso respondo la consulta. Maestra Marlene, sí, pero solo en el aula de práctica, ¿ya? Porque en el aula de práctica a ustedes se les está subiendo a un aula para que estén jugando y estén probando el Ultra. Y ahí hay maestros de distintas carreras, entonces van a estar cargando información, enviando anuncios, etcétera, y ahí sí pueden ver las preguntas de todos los colegas que hayan subido Banco Pregunta, pero no significa que usted, por ejemplo, o que yo pueda acceder a sus bancos de preguntas, ¿no es cierto? O que otros docentes puedan acceder a sus bancos de preguntas en el uso normal y natural de las aulas. No sé si con eso respondo. Sí, sí, muchas gracias, Marcela. A usted, maestra. Bien, entonces, para terminar de configurar e ir a ver qué salió de esto que estábamos armando, ¿no es cierto? Ok, como es una evaluación, un examen, vamos a poner un límite de tiempo y le vamos a dar a este estudiante 30 minutos. Cuando vence el tiempo, se guarda y envía, ¿ya? Entonces simplemente ya le dimos 30 minutos, estamos con la escala, ok, guardemos. Y guardamos y, punto importante, lo vamos a dejar visible para el estudiante. ¿Qué va a significar? Ya tenemos creado nuestro examen con banco de preguntas, vista previa, voy a contestar. ¿Se dieron cuenta que teniendo mis bancos anteriores me demoré menos de 20 minutos en crear un examen con preguntas que yo ya tenía? ¿Se fijan? Ya estoy en vista del estudiante, entro a evaluaciones. Aquí está el examen con banco de preguntas. Exacto, maestra Joana. Aquí nada se pierde, todo se transforma. Y aquí entonces me dice, yo estudiante, tienes esta vista. Recuerden que este examen de banco de preguntas tenía 69 preguntas de alternativas, 70 con la de ensayo y 71 con la de verdadero y falso. Como las otras eran una y una, sí o sí me va a salir la de ensayo y sí o sí me va a salir la de verdadero y falso. Por lo tanto, tengo 8 preguntas de las 69 que van a aparecer para mí. Entonces, inicio temporizador y empieza, ¿no es cierto?, con los 45 minutos. Su trabajo se guarda a medida que avanza. Desea realizar una edición, seleccione su respuesta. ¿Ok? Entonces, acá, ¿no es cierto? Porque no podíamos en el fondo ver todas a la vez, por eso es que avisaba, y eso fue una actualización de Ultra por si acaso. Entonces acá, relato principal, ok, aquí escribo mi respuesta a la pregunta de desarrollo. Como hay una pregunta de desarrollo, ¿en serio cambié los minutos? Ah, vamos a ver algo.
probablemente se acuerdan cuando estuvimos trabajando con las excepciones. A lo mejor mi estudiante está con alguna excepción de 15 minutos. Entonces, si es así, de los 30, este estudiante puede tener 45 minutos, maestro Luis. Vamos a revisarlo, deben ser los minutos extras si es que tiene una excepción. Lo vamos a ir a revisar de inmediato, ¿ya? Porque aquí no me aparece, no, es transparente para el estudiante, tendría que verlo en la vista del docente, ¿ya? Como hay una pregunta de desarrollo, obviamente, maestros y maestras, cuando se den los resultados de la evaluación del estudiante no van a aparecer automáticos, ¿ya? No va a aparecer al tiro la nota del estudiante, porque tengo que yo como docente revisar esa pregunta de desarrollo. Ok, aquí aparece, entonces apareció la de ensayo y apareció la de verdadero y falso. Ok. Y ahora aparecen, ¿no es cierto?, las 8 preguntas de las 69 que habíamos cargado. Entonces, sí, maestro Jorge, si entiendo bien, me está preguntando si es factible tener una evaluación en Blackboard y llevar a los estudiantes a un laboratorio a responderla. Sí, eso se puede hacer. Se ha hecho incluso o se estaba haciendo incluso antes de pandemia, en algunos casos. Es más, tenemos experiencia para arquitectura, algunas carreras de pedagogía que llevaban a los estudiantes al laboratorio, pedían las salas en Manuel Montemali o las de arquitectura, no recuerdo ya cuáles eran las siglas, en el claustro o en Huechuraba, por ejemplo, y podían llevar a los estudiantes a responder sus pruebas ahí. Así que espero haber respondido su pregunta con eso. Y maestro Miguel, ¿es aleatorio para el examen o aleatorio para cada estudiante? Es aleatorio para cada estudiante. Maestro Miguel, era aleatorio para cada estudiante las preguntas, o sea, a cada uno le aparece una pregunta distinta de las 69, ¿sí? Y maestro Jorge, la configuración del laboratorio no permite el acceso al Blackboard. Ahí habría que consultar a nuestros amigos de soporte de aula, porque la verdad es que tendrían que poder ingresar al Blackboard. No hay manera de, porque es nuestra plataforma, entonces no me pasó. De hecho, cuando hacíamos capacitaciones presenciales teníamos que tener activado el Blackboard. Habría que preguntar ahí a nuestros colegas de soporte. Y si ustedes están teniendo problemas para no entrar a Blackboard desde los laboratorios de la universidad, yo les agradeceré mucho que nos avisen para que nosotros levantemos alerta. Porque tenemos que poder ingresar a Blackboard a través de cualquier dispositivo y en cualquier espacio de nuestra universidad. Eso. Cuando, maestro Jorge, cuando ocurra en el lugar, en el espacio, usted nos avisa. Insisto, porque a muchos nos toca hacer clases presenciales y cargamos nuestro material, incluso siendo docentes presenciales, en nuestra aula virtual y llegamos ya no con un pendrive, ya no con un disco duro alterno, sino que cargamos el material en nuestra aula virtual y desde ahí la proyectamos a los estudiantes. Entonces, debe ser una página, debe ser un espacio, debe ser un aula que podamos proyectar desde cualquier sede de nuestra universidad. ¿Sí? Así es que si estamos teniendo inconvenientes, la idea es que podamos, ¿no es cierto? Perdón, aquí voy a aprovechar de responder esta pregunta para que, hoy, preguntas, dije que era de ontología, tenía imágenes. Entonces, estamos contestando al azar aquí, a ver cómo nos va. Continuar. Se fijan que en ninguna parte voy diciendo guardar, sino que simplemente voy contestando, ¿no es cierto? No tengo, aquí dice preguntas sin responder. Hay 2 preguntas sin responder. Esa, y tenemos una pregunta sin responder. Esta. Antes de que yo envíe, la plataforma me dice, como estudiante, hay algunas preguntas que no ha respondido. Y una vez que damos clic a enviar,
le vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Sí, envía. Y entonces envía al estudiante informe, ¿no es cierto?, de confirmación. El estudiante lo cierra. Vamos a salir y guardar a nuestro estudiante y a ver qué ocurre con la evaluación en el libro de calificaciones. Entonces, dentro de examen con banco de preguntas, tenemos uno para calificar. Voy a ver una cosa antes para responderle al maestro. Maestro, Jorge, parece que fue, si mal no recuerdo. Decía que teníamos 30 minutos, pero a la estudiante le parecían 45. ¿Se acuerda? Precisamente porque tiene una excepción. Y es una excepción que al hacer clic nos muestra, ¿no es cierto?, que este estudiante tiene una excepción del límite de tiempo. Un 50% más de tiempo en torno al total de los estudiantes. ¿Sí? Eso no se borra, por si acaso. Como no lo había borrado en el anterior, cuando estuvimos mostrando el uso de las excepciones, quedó con la excepción la estudiante. Y maestra Dani, si se le cierra por el estudiante, si se le corta la luz, de alguna forma puede retomar su intento, pierde lo avanzado. Ok, tal como lo vimos en la sesión de ajustes y configuración de hace unos días atrás, que podemos revisar en las grabaciones, toda vez que se corta la luz, toda vez que el estudiante pierde un intento, etcétera, el estudiante puede retomar su evaluación desde el momento en que la dejó. Si eventualmente solo una, porque ya no se cierra como era antes tan rígido, ¿verdad? Porque permite en el fondo al estudiante volver. Es más, si yo, maestra Natalia, muchas gracias por participar. Lo que va quedando de la sesión va a quedar grabado, así es que no se preocupe que lo vamos a poder revisar. Voy a revisar esta evaluación y les voy a mostrar, maestra, cómo funciona si el estudiante no guardara, ¿ya? O si se le cerrara la sesión. Por ejemplo, ok, tenemos este examen con banco de preguntas, ¿ok? Y el estudiante, ¡ay, qué pésimo! Me fue pésimo en todas las preguntas, no tengo ningún puntaje, ¿se fijan? En todas me equivoqué. Entonces, en esta pregunta, en una estuvo más o menos bien. Vamos a ver en la pregunta de desarrollo. ¿Dónde estaba la pregunta de desarrollo? Era la primera. Buena sonrisa, exacto, maestro. Y aquí, en esta, vamos a tener, ya, le vamos a dar 15 puntos al estudiante, ¿no es cierto?, para que tenga esa respuesta, ¿ya? Puedo editar o volver a calificar. Insisto, porque esta es una pregunta de desarrollo. Y aquí, comentarios al estudiante, ¿ya? Retroalimentar al estudiante. Y mi estudiante ha obtenido una nota, ¡ay!, 2,6 por el puntaje muy bajito que obtuve, ¿no es cierto?, en esta imagen. Ahora, si ustedes se fijan, yo puedo volver al centro de calificaciones, venir donde los elementos calificables, ¿cierto? Examen de banco preguntas para responder la pregunta de la maestra hace un rato, ¿qué pasa si se corta la luz? Y puedo volver a entrar, ¿no es cierto?, a la evaluación de Marcela, donde se sacó un 2,6, y desde acá, siempre desde el estudiante, yo puedo eliminarle el intento, ¿ya? Entonces, como yo no me quiero sacar un 2,6, acabo de borrar mi intento. ¿Qué significa eso? Que si yo entro ahora a la vista previa al estudiante, que quiero aprovecharme para mostrarles en el fondo, yo entro a la vista previa y tengo el intento intacto. Entonces, voy a iniciar de nuevo y quiero mostrarles qué pasa si eventualmente, aquí obviamente, aquí va la respuesta. Porque recuerden, ¿por qué te salió de nuevo, Marcela, si dices que no te iba a salir, que esto se mezclaba? Porque hay una sola pregunta de desarrollo. Entonces, siempre o siempre, como usamos el banco pregunta, siempre va a salir, ¿ya? Lo mismo que verdadero y falso. Exacto. Si yo le elimino el intento, maestra Dani, parte de 0, ¿ya?
Pero ¿qué es lo que quiero mostrarle? Por ejemplo, ya aquí vamos a empezar a responder. Acá vamos a otra vamos a responder. Guardo y cierro. Fíjense qué pasa. Guardo y cierro. El temporizador aún no está activo. Seguirá funcionando cuando cierre el borrador. Se guarda y envía automáticamente cuando se cumple el tiempo libre. O sea, si eventualmente se cortase la luz, mi luz, la luz de mi casa, Blackboard no se va a enterar, ¿sí? A eso me estoy refiriendo, maestra María Los Ángeles. Por ejemplo, si se cortase la luz en mi casa en este minuto, se va a cerrar la prueba en este instante, ¿ya? Entonces, cuando yo vuelva a ingresar, una vez que vuelva la luz, yo voy a partir desde donde quedé mi evaluación, siempre y cuando eso sea dentro del tiempo que esté durando mi evaluación. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en este minuto yo podría guardar y cerrar, ¿no es cierto? A menos que yo le diga enviar, que me va a decir, hay 9 preguntas sin responder, no me va a permitir, ¿no es cierto?, enviarlo hasta que yo no le diga sí, ok, está listo. Si yo le digo guardo y cierro, yo le voy a decir cierra el borrador. ¿Se fijan? Y cierro el borrador y sigo viendo mi curso. Que es lo mismo que pasa si se corta la luz o si el estudiante sale de la evaluación y se va a mirar, por ejemplo, el material de estudio. Aquí no tengo material de estudio, pero si se pone a revisar el material o busca en internet, vuelve a la evaluación, accede y continúa con su intento. ¿Se fijan? Entonces doy clic a volver, continuar y así sigo continuando, o sea, voy contestando las preguntas en las que sigue avanzando, maestra. Sigue avanzando. De hecho, a ver, aquí tenemos 42 minutos restantes, ¿no es cierto? Si yo guardo y cierro el borrador, claro, tendríamos que esperar 2 minutos más y probablemente cuando volvamos ya vamos a estar en 40 minutos restantes para poder seguir. Pero en el fondo, exacto, va a entrar, pero le va a quedar menos tiempo siguiendo el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esos casos? Por ejemplo, darle una excepción al estudiante. Por ejemplo, aquí le vamos a dar guardar y voy donde el estudiante y le digo, ok, a este estudiante le voy a dar, desde el libro de calificaciones al estudiante, una excepción donde le voy a dar más tiempo. Por ejemplo, otros 45 minutos más. Y le damos guardar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El estudiante va a ingresar, perdón. Sí, de hecho, mire, aquí estamos en la evaluación. El estudiante ya tenía 15 minutos de más, ¿se acuerdan? Entra al examen con banco de preguntas y el estudiante, miren, ¡tin! Ahora tiene 60 minutos para responder su evaluación. ¿Se dieron cuenta? Lo hice mientras el examen está en funcionamiento. No sé si se alcanzó a notar. El examen está funcionando, el estudiante todavía no responde todas sus preguntas, hay un borrador guardado a las 23:01. Nosotros vamos a poder revisar este historial de que el estudiante guardó borradores, por ejemplo, de que pudo revisar o no rápidamente la evaluación, cuánto se demoró en hacer su evaluación, y yo, estudiante, puedo continuar mi intento ahora con 55 minutos. ¿Se fijan? Entonces puedo ir al último, decir ya, hoy día es verdadero, en el anterior, como puedo volver atrás y luego ir hacia adelante, me puedo mover. Esto va a depender de los permisos que ustedes den al interior de cada evaluación, ¿no es cierto? Que sea tan
fácil moverse de una pregunta a otra, ¿verdad? Entonces, ya yo no voy a hacer rabiar más a mi profesora, así es que voy a contestar todas mis preguntas y ya las contesté. 0 de 12 preguntas, enviar y enviar. Y entonces, ok, se entrega, tengo 60 minutos, salgo y guardo. ¿Se comprendió? Podemos cambiarle la excepción al estudiante. O sea, como el tiempo sigue corriendo, se corta la luz, tienen menos tiempo, yo puedo venir al libro de calificaciones con los estudiantes y darle una excepción de tiempo. Incluso, solo para recordar, no es solo una excepción de tiempo, también podemos darle excepciones de fecha, ¿ya? Que en el fondo le damos una fecha nueva para que no se marque como atrasado, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, en el libro de calificaciones ya vemos, ¿no es cierto?, que está este examen de preguntas otra vez. Y como ya vimos, esta evaluación ya tenía una evaluación. Sí, maestro Jorge, 1 a 1. Las excepciones se hacen por estudiante. No se pueden hacer a todo el curso. Si quisiéramos, seguía maestro Alfredo, hacer alguna como excepción. Uy, alguien hizo una pregunta y no alcanza a leerla. Si me ayudan. Había una pregunta en el chat, porque si vuelvo atrás, Hola, se van doctora. Habla Camilo Maestro, Azevedo. gusto de saludarlo, maestro. ¿Cómo Igualmente, está? doctora. Oiga, Marcela, quería, a propósito de la pregunta que hicieron los colegas recién, si el corte de luz es más largo que la duración de la evaluación y tenemos la oportunidad de asignarle nueva fecha, ¿este alumno pierde lo realizado, comienza de cero, o retiene lo realizado hasta el momento, en términos de respuestas? Cuando se termina el tiempo, dependiendo de la configuración que hayan hecho en el examen, si ustedes enviaron una configuración que dice que terminado el tiempo el examen se envía, entonces el estudiante va a partir de cero. Ajá. ¿Y ¿Sí? hay otra opción? Si no lo Ya. marcan, partiría desde donde está. Claro. Perfecto. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Eso. Y maestro Alfredo había levantado la manito. ¿Alguna consulta? Sí, Marcela, voy a volver un poco atrás, pero Sí. la verdad es que tengo una duda con lo siguiente. Me la estaba respondiendo yo mismo, pero voy a tratar de sistematizar. Cuando yo voy a importar preguntas, voy al banco de preguntas y dice use preguntas desde un archivo de preguntas. Yo tengo varias pruebas realizadas, pruebas que tienen encabezamiento, tienen instrucciones, etcétera. Intenté importar una prueba completa y no me deja importarla. ¿Eso se debe a que hay que limpiar la prueba y dejar solo las preguntas? Y después poner el texto de encabezamiento, instrucciones, etcétera. Por eso digo que estoy volviendo atrás. Disculpa, Marcela. No se preocupe, maestro. A ver, si entiendo bien, lo que usted está tratando de hacer es como tomar una evaluación y copiarla completa en la versión ultra. Claro. Maestro Jorge, muchas gracias por participar. Ya, eso no se puede hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos del banco de preguntas, recuerden, es básicamente, uy, ¿por qué se marcó? Es básicamente exportar preguntas, son solo las preguntas, no son las instrucciones. Perfecto. Las instrucciones las tenemos que volver a armar, que fue algo que también creo haberlo comentado hace un rato. Tenemos que volver a incluir. ¿Perdón? No, es que yo tuve que atender a una persona, entonces probablemente me perdí un poco. Por eso pregunté y volví atrás. Pero ahora me queda claro que hay que limpiar el examen. Vale. Sí, gracias, Marcelo. Maestro. A usted por su pregunta, porque es muy importante también. Siempre vamos a tener que volver a incluir las instrucciones, hacer de nuevo el examen, pero lo que no vamos a hacer de nuevo al importar y exportar es crear pregunta por pregunta. Eso sí, eso es un algo
que nos ganamos acá, ¿ya? Correcto. Y lo que tampoco podemos importar y exportar son las actividades, estas que nosotros llamamos las tareas para la casa, estas tareas de subir un archivo, esas tenemos que crearlas sí o sí, ¿ya? Los bancos de preguntas siempre nos van a servir más para los quiz, los exámenes, en el fondo los cuestionarios que llamábamos antes, ¿sí? ¿Hay alguna otra consulta, duda, comentario? ¿Qué les pareció esta herramienta? Probablemente antes no la habíamos usado tanto. Maestra Joana, cuéntenos. Funcionó, o sea, ahora me está cargando cuando usé Windows. Parece que con Ay, Mac tiene problemas para hacer la importación. Así que yo he con Windows sí, escuchado, maestra, pero aún me perdón. está cargando. Aún me está cargando, se ha demorado harto. F5, Llevo maestra. como... Presione F5. Ya, vale, gracias, porque llevo como 15 F5, minutos sí. cargando. No, Ya. con F5 o la ruedita esta de actualización del navegador, Ah, vale, porque ya, ahí se cargan, listo. Voy a ¿sí? intentarlo. Porque Pero sí, pero esa es es una pero ojo con Mac para el resto de los colegas, porque con con Mac. Windows es súper. Exacto. De hecho, vamos a consultar en Blackboard y descarga de zip, porque para que nos envíen algún tips de qué se puede hacer en esos casos, ¿no es cierto? Si es que se puede utilizar con otro tipo de sistema operativo. Maestra, F5 y actualizar navegador, porque Sí, si no y va a lo dar otro, vuelta la ruedita. sí, lo otro es que me llegó un correo y ¿Mm? me dice que se hizo la importación, porque me va contando todo lo que yo Sí. voy haciendo. Lo que pasa es que Sí. yo estoy paralela con un curso que sí ya estamos en Blackboard Ultra. Por eso tengo ¿Ya? todo, o sea, estoy aplicando todo lo que hacemos. Qué Y bueno. me llegó al correo que se había importado, pero no se hizo la importación. Por ejemplo, me puso un código, me dijo importación, 2 puntos, un número, y me dice la operación finalizó, pero cuando hizo, no se cargó. Claro, que es Cuando, no sé, como ese importación. mismo me sale a mí, me dice que importas el número del archivo y me da ese comprobante. Pero yo fui a revisar y de hecho he tenido que volver a actualizar porque no se me ha cargado. Así Ya, que eso, tenemos lo que que voy a probar es revisar. tal vez reiniciar el curso, porque una de esas necesita que vuelva a Sí, reiniciar el curso. porque de todas maneras es como lo que hace un rato ocurrió cuando yo descargué un banco de preguntas que empezó a dar vueltas la rueda y como les digo en F5 del teclado o actualización de navegador debiésemos poder ya ver en la administración de bancos, ¿no es cierto?, esta importación. Claro. Si le envió el código, de hecho si le envió el código es un tema de actualización en el navegador, nada más, Sí, porque voy ya a hizo volver a reiniciar todo, sí, voy a eso. reiniciar y ahí cualquier cosa les voy escribiendo. Cualquier Pero cosa, maestros, maestras, cualquier cosa que muchas ustedes estén gracias. realizando, a usted por sus consultas. Cualquier cosa que estén realizando y tengan consultas, yo feliz reviso porque estamos con todo el proceso de saber que ustedes están probando, pero es importante primero que nos indiquen el ID del curso y que nos indiquen o que nos manden un pantallazo. Nunca olviden que los pantallazos son muy útiles para poder reconocer el conflicto que estamos teniendo, ¿ya? Y el ID siempre va a aparecer en la parte superior del curso, para que se acuerden. Maestros y maestras, no sé si hay alguna consulta, duda, comentario a partir de esta sesión. Ustedes ya pueden en sus aulas de práctica acceder, ¿no es cierto?, a generar bancos de preguntas y evaluaciones con bancos de preguntas. Y para responder a la maestra Marlene, todas las grabaciones están siendo cargadas cuando usted ingresa a la campus virtual en comunidades y cuando dé vuelta la ruedita en el espacio de círculos docentes, tenemos un lugar que se llama recursos y debajito de microlearning, al cual les invito a todos a mirar, observar y aprender, están los webinars de capacitación, donde están las capacitaciones de enero, donde claramente falta que subamos, ¿no es cierto?, la sesión de hoy día. Y la del miércoles, que es la última que nos queda con sala de clases online.
Muy bien, maestra Joana, felicitaciones. Oh, estoy feliz. No, es que me ahorré un día de trabajo. Muchas gracias. Qué bueno, de eso se Sí. trata. Tenemos prueba Que con el sigamos. magíster y me salvaron, de verdad, de verdad. Estoy feliz. Gracias. Qué bueno, maestra, me alegro. Esa es la felicidad que queremos escuchar todo el 2023 con ustedes, usando la plataforma y la nueva experiencia Ultra. Maestro Camilo, ¿tenías la manito levantada desde Sí, hace un rato? sí, querida doctora. Lo que pasa es que cuando mencionaba usted respecto a que no son exportables las actividades, eh, asegurarme de tener claro algunas situaciones. Uno puede, normalmente tiene su material guardado en su PC, ¿cierto? En su notebook, en sus carpetas Ujú. personales. Por lo tanto, obviamente uno puede usar material desde allí para poder rehacer una actividad actualizada a la época y a los temas que uno esté tratando, sin Ujú. necesidad de pensar en exportar, ¿cierto? No sé si será lo mismo o será otro tipo de actividad a la que usted se refiere. No, es la actividad de desarrollo. Cuando usted dice desarrolle el siguiente algoritmo o haga el ensayo acerca de, eh, yo escribo un documento y lo subo a plataforma. Entonces, puedo seguir utilizando el material, o sea, conforme al siguiente documento, pero subo el documento. Ah, claro. Desarrollo, o sea, pero tengo que armarla de nuevo. No es lo que hemos Sí, estado revisando hoy en torno al banco de preguntas, que es en el claro. fondo traer preguntas ya generadas con anterioridad, ¿no es cierto? Genial. Sí, muchas gracias. Eso. Que esté muy bien. A usted, maestro, cuídese mucho. Chao, gracias igual. Eh, hasta luego. Y dice error de día de trabajo, el tiempo que se requiere para crear banco de traducciones lo hacemos en nuestro tiempo de clase. Maestro Miguel. Bueno, la configuración de las evaluaciones siempre es en un periodo de preparación de evaluación, así como hay horas directas, hay horas indirectas también, que están destinadas a la creación de evaluaciones. Entonces, la podemos hacer en un documento para llevarlo en físico durante la sala presencial o en plataforma para llevar a nuestros estudiantes al laboratorio. Eso, nunca la embarra, maestro Miguel. Bien, bueno, espero que haya sido... Marce, perdón, Maestro, una pregunta sí. súper chiquitita y muy básica. Simplemente te quiero consultar, ¿dónde está esta aula para probar? ¿Cómo ingreso a mi aula de Blackboard Ultra para poder probar, para poder explorar, conocerla? Ya. Le voy a mostrar, si no la tuviese activa, maestra, me avisa también para Vale, revisar qué puede ocurrir. Usted ingresa a cursos, ok, ¿ya? sí, Y en el buscar los cursos puede buscar como APU pre, aquí puede ser 1, 2 o 3, dependiendo de cuál de ellas ha sido cargado, porque como las vamos cargando en función de las solicitudes, usted ingresa ah, acá y, y aquí está el aula de práctica. La idea es que usted pueda crear, ¿no es cierto?, desde acá una carpeta que tenga su nombre y dentro de esa carpeta va cargando información, material, pruebas, evaluaciones, exámenes, etc. perfecto. ¿La vio? ¿La encontró? No, no, Ya. no la estoy buscando en este momento, pero lo voy a hacer en un ratito. Y cualquier APU, cosa te aviso. perfecto, maestra. Me avisa APU-pre. Sí, Puede ser 1, 2 o 3. 2 o 3. ¿Sí? Perfecto. 1, 2 o Sí, 3. sí, Eso. para Bien. poder Queridos, practicar. eso. Lo importante es que puedan practicar y cualquier consulta estoy a vuestra disposición para lo que requieran. Queridos maestros y maestras, un abrazo a cada uno de ustedes, agradecerle también sus preguntas, la alegría cuando las cosas resultan. Y Eso. bueno, nos vemos el miércoles en una última sesión de sala de clases online que hoy se llama Class Collaborate. Así es que nos vemos, un abrazo gigante, como hacen, abrazos y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Ya, voy a tomar conocimiento. Hasta pronto, abrazos. Chao, chao.